Nos quedamos viendo la utilización de consultas. Habíamos visto que el primer paso era llevar de la consulta SQL al álgebra relacional, luego a la forma canónica, luego elegir procedimientos de bajo nivel, los candidatos, para finalmente generar planes de consulta y elegir el de menor costo. En este contexto, el DBA o el administrador de la base de datos debe crear condiciones óptimas para que el gestor, el DBMS, pueda encontrar un buen plan. Un buen plan de consulta, vamos a poner, ¿no? Para eso tiene que trabajar con índices, ¿no? Trabajar con índices. La regla general, habíamos dicho que era crear índices físicos o clúster sobre las claves principales. Y no clúster, o sea, lógicos, sobre las claves activas. Para el resto de los atributos, ver costo-beneficio de crear un índice por algún atributo quizá compuesto, ¿no? El costo tiene que ver con las actualizaciones y el beneficio con las consultas, ¿no? Entonces, si yo hago más consultas, si al hacer mis consultas, es decir, si yo leo más un índice que escribirlo, entonces tiene un buen costo, ¿no? Tiene más beneficio que costo. Esa es la idea. Y ahora vamos a ver que los procedimientos almacenados son otro factor que pueden mejorar el rendimiento. Eso es lo que vamos a ver ahora. Un procedimiento almacenado son una secuencia de sentencias SQL y pueden estar mezcladas con sentencias de programación del lenguaje de programación que provea el gestor. Entonces, el lenguaje de programación de SQL Server, no me acuerdo ahorita qué se llama. Esta mañana tampoco me acordaba y sigo sin acordarme. Les voy a decir pero otro rato, pero el de Oracle, no sé por qué me acuerdo más de Oracle, es el PLSQL, ¿no? De Programming Language, seguramente por eso me acuerdo. Entonces, ese es un procedimiento almacenado. Entonces, les voy a mostrar directamente un ejemplo para que se entienda mejor. Entonces, yo aquí tengo ya abierto SQL Server y vamos a trabajar sobre esta base de datos con la que habíamos estado trabajando el otro día. Vamos a hacer una nueva consulta y nos vamos a asegurar de que estamos con esa base de datos. Entonces aquí yo puedo crear, a ver, si yo hago select asterisco from materia where area igual PRG, ejecuto esta consulta, me devuelve todas las materias del área PRG. Pero si quisiera las materias del área de bases de datos, tendría que cambiar aquí BD y ejecutar, ¿no?
Yo puedo hacer que esto sea un procedimiento almacenado. Entonces digo create procedure, le pongo el nombre a mi procedimiento. Se podría llamar get materias, digamos. Y as begin, entonces aquí empieza mi procedimiento y en este caso este procedimiento solo tiene sentencias SQL, en este caso una sola. Entonces he creado un procedimiento que va a hacer, cuando yo lo ejecute, va a ejecutar esta consulta. Entonces vamos a crear, ejecutamos la consulta y se ejecutó, se completó satisfactoriamente, quiere decir que ya tenemos un procedimiento que se llama get materias. De hecho, aquí en programación podemos ver los store procedures y aquí tenemos get materias. Puedo borrar este procedimiento, porque puedo hacer drop procedure y le pongo el nombre get materias. Entonces puedo borrar ese procedimiento y cuando lo borro voy a refrescar acá. Cuando lo borro, en programación, store procedures, ay no, creo que estamos en otra tabla, me he ido a otra base de datos, aquí está. En programación, store procedures, vemos que ya no aparece el procedimiento. Voy a crear otro procedimiento que tenga mejor nombre, SP de Store Procedures Get Materials. Entonces lo creo, ejecutamos, ya se creó el procedimiento. Si nosotros refrescamos esto, vamos a ver que aquí en Store Procedures tengo el procedimiento SP Get Materials. Entonces, ¿qué pasa? Al tener ese procedimiento yo puedo ejecutar y decir exec. Voy a hacer esto más chiquito para que se vea mejor. Entonces, puedo hacer exec sp get materias. Entonces, si yo ejecuto esto, es como si ejecutara esto, ¿no? Es exactamente lo mismo. Ahora, yo puedo agarrar y poner parámetros a este procedimiento. Para modificarlo y no tener que borrarlo y volver a crear, puedo poner alter procedure y aquí coloco los parámetros. Entre los parámetros, cualquier parámetro que yo utilice tiene que empezar con la palabra reservada arroba y el nombre de la variable que yo quiera, num área, por ejemplo. Entonces, en lugar de que el nombre del área sea una constante, yo puedo hacer que el nombre del área sea una variable. Tengo que tener el cuidado de poner el mismo tipo que tiene el área en mi tabla. Entonces, aquí en materia, la columna área es del tipo nchar 10. Entonces, le pongo ese mismo tipo. Y listo. Entonces, al ejecutar el procedimiento, yo le pongo el nombre del área. Entonces, si le digo, quiero las materias de programación, le mando como parámetro esa área, ¿no? Entonces, si hago esto, me dice... no he ejecutado. Tengo que alterar el procedimiento almacenado. Ya lo alteramos, entonces ahora sí, recién se ha modificado, ¿no? Antes me daba error porque el anterior procedimiento que tenía no tenía parámetro, entonces acá no lo reconoce. Ahora que sí ya lo reconoce, entonces
Ya. Ejecutamos y nos da lo que queremos. Si aquí en lugar de base de datos, no sé si llegan a ver, le pongo... Ah, no, no, está mal. Ah, sí. Qué burra. Aquí, aquí tengo que poner, perdón, no me ha hecho caso, sí, si bien me ha recibido el parámetro, pero no lo estoy usando. Entonces tengo que ver usar el área, el parámetro que me van a dar. En este caso es el nombre del área, ¿no? Entonces ejecutamos. Perdón, no he hecho correr esto. Altero el procedimiento. Alter procedure. Eh, SPG materias. Eh, tengo que ver que esté con la base de datos que corresponde, ¿no? Tengo que elegir esta base de datos, nivel de octubre 20. Esa es la base de datos. Sí, está bien. Esa es la base de datos. Bien, ya. Ejecutamos y ahora ya está. Ya modificó el procedimiento almacenado. Y entonces ahora ejecutamos con la materia, ¿no? PRG. Si aquí le pongo BD, entonces me va a dar BD. Y así, ¿no? Si aquí le pongo, no sé qué áreas más hay, digamos CE, capaz que me dé vacío, porque no tengo ninguna materia de esa área, ¿no? Entonces, como verán, tengo la ventaja de que puedo hacer consultas más flexibles con parámetros, ¿sí? Puedo tener más de un parámetro. Por ejemplo, podría tener por el nombre de área y arroba prefijo materia, digamos. Prefijo no materia. En char, seguramente me fijo aquí el nombre de la materia es en char 50. Entonces pongo en char 50. Y entonces aquí nom, prefijo nom mat igual nom prefijo nom materia, ¿no? Pero en lugar de igual pondría like prefijo nom materia. Entonces tendría dos parámetros para ejecutar. Bueno, primero vamos a modificar el procedimiento para que acepte los dos parámetros y está. Y ahora le voy a mandar el área y después de la coma pongo el prefijo. Por ejemplo, que empiece con B y cualquier cosa. Entonces, si ejecuto me devuelve ninguna materia de ciencias exactas con ese prefijo. Pero si pongo BD con ese prefijo, me devuelve ninguno. Like, quizás por el like. Vamos a ver qué materias hay. Select asterisk. Voy a ejecutar esta partecita nomás. BD debería entrar B. Vamos a ver qué pasa si pongo B disco. Bueno, ya ese detalle después voy a ver.
Pero si fuera una condición exacta, anomat igual, prefijo materia le voy a poner. Pero aquí si pongo base 1, después voy a ver con calma qué es lo que ha pasado con ese. Ya tengo que alterar el procedimiento, ¿no? Alter procedure. Y ahora debería salir base 1. No, sp get materials. No marea prefijo materia. No marea igual no area and select asterisco con materia. Es que mi materia se llama BD1. BD1. Ejecuto y ahora sí me sale, ¿no? Entonces puedo tener más de un parámetro de salida. Yo podría querer obtener la sigla solamente, que devuelva la sigla. Entonces yo puedo aumentar acá un parámetro de salida, que sea sigla, que tiene que ser del mismo tipo, int. Entonces aquí voy a poner una coma, pero este es un parámetro de salida, entonces pongo output. Entonces, si este mi procedimiento tiene 2 entradas y una salida. Y entonces, al ejecutar, yo puedo poner aquí una variable donde esté mi salida, que se podría llamar mi sigla es una salida. Pero si voy a usar esta variable, necesito declararla. Entonces aquí uso declare mi sigla, que es un, voy a poner del mismo tipo. Y entonces, fíjense que si yo hiciera print hola, voy a ejecutar esto, se imprime hola, ¿no? En mensajes. Estoy utilizando este lenguaje de programación de SQL Server, que es un lenguaje reducido exclusivamente para trabajar con la base de datos, ¿no? No es que voy a poder hacer grandes programas con interfaces y no sé qué. O sea, van a ser cosas sencillas como esta. Entonces, yo podría mostrar aquí print la sigla de la materia buscada es print y aquí puedo poner mi sigla, ¿no? Que es este parámetro que empieza siempre con arroba. Todas las variables en este lenguaje de programación de SQL Server empiezan con arroba, ¿ya? Entonces, yo estoy declarando una variable, estoy llamando a mi procedimiento almacenado, le estoy pasando 2 parámetros de entrada y uno de salida, que es la sigla. Y yo voy a imprimir ese valor. Entonces, bueno, tengo que alterar mi procedimiento almacenado. Entonces, otra vez lo ejecuto con alter. Entonces, se ejecuta, ya se modificó. Y ahora mi procedimiento recibe 2 entradas y devuelve una salida. Ejecuto esto y me va a salir la sigla, ¿no? Aquí en mensajes me sale una fila afectada y aquí me sale la sigla de la materia buscada es y no es como que no hubiera encontrado. Ay, sí, tienes toda la razón, por eso es que no me devuelve. Entonces aquí, como solamente quiero la sigla, hago esto y aquí tengo que ponerle
arroba, perdón, a ver, si yo quisiera sacar la sigla, pondría select sigla. Ahora, si quiero devolver, la voy a devolver en esta variable. Entonces aquí digo, este valor lo guardo acá. Y entonces acá me va a devolver la sigla. Entonces, claro, mi parámetro de salida no estaba devolviendo nada, ¿no? Ahora sí, ya voy a tener la sigla. Ya, otra vez tenemos que hacer correr esto para que se actualice el procedimiento almacenado, ya usando la sigla, ¿no? Que va a devolver. Ejecutamos esto, ya está. Y ahora, si hacemos esto, ahora sí nos va a dar la sigla. Entonces, la sigla de la materia buscada es 10. Si nosotros vemos las materias, a ver, vamos a hacer correr aquí. Select asterisco from materia. Vamos a ver que las materias base de datos 1, BD1, tiene sigla 10. Ejecutamos y base de datos 1 tiene sigla 10, como pueden ver acá. Ese es un procedimiento almacenado. Como verán, no es ninguna ciencia. Si ustedes saben SQL, es lo de menos, porque en realidad aquí se coloca el SQL con estos detallitos de los parámetros, ¿no? En lugar de que se usen constantes, vamos a usar lo que el usuario desee. ¿Ya? Ahora vayamos a la presentación para ver, para consolidar todo lo que han visto en vivo y que puedan entender. Entonces, un procedimiento almacenado es un script con secuencia de comandos para que ejecute el DBMS. Es decir, en este caso es un solo comando, pero podría haber más de uno, ¿no? Ese es un procedimiento almacenado, script. Es una buena forma de modularizar procesos y procedimientos específicos, ¿no? Entonces, yo puedo escribir procedimientos almacenados de sentencias complejas con un nombre chiquito, ¿no? Para no estar escribiendo cada vez lo mismo. Puedo tener entradas y salidas, como les había mostrado, y se ejecuta, la característica de un procedimiento almacenado es que siempre se ejecuta en el servidor. Entonces, si yo tengo una arquitectura cliente-servidor, el servidor está en una máquina y el cliente está en otra máquina, entonces cuando el cliente, el programa cliente, imagínense el WebSys, haga una consulta, pero que está como procedimiento almacenado, invoque al procedimiento almacenado, entonces esa consulta se va a invocar en el servidor, se va a ejecutar en el servidor en realidad, no en el cliente. Eso es una ventaja desde el punto de vista de la optimización de consultas, porque puede, para empezar, al tener ya almacenada la consulta, ya se tiene un plan de ejecución, entonces no lo tiene que construir desde cero el optimizador, ¿ya? Pero por otro lado, esta es otra ventaja que no necesito grandes requerimientos del cliente, de mi programa, de mi computadora cliente. Entonces, si yo tengo una super máquina en el servidor, aunque mi máquina del cliente no tenga muchos recursos, va a funcionar mejor porque vamos a ejecutar desde el servidor, ¿no? Alguien quiere preguntar, creo. Dale, Weimar. ¿Para qué tipo de...? A ver, otra vez, no te he escuchado bien, se ha cortado, se ha entrecortado. ¿Para qué tipo? Ujú. Ah, para cualquier base de datos, para las centralizadas, sí, en general, para cualquiera. Entonces, les he puesto el ejemplo de cliente-servidor porque si tenemos la arquitectura en que el cliente y el servidor es la misma máquina, entonces da igual, ¿no? Pero si yo tengo esta arquitectura cliente-servidor en que yo
invoco desde un programa cliente a a la computadora donde está el servidor, donde está la base de datos. eh, esa consulta se va a ejecutar en el servidor, ¿ya? Entonces yo puedo tener una base de datos centralizada teniendo la arquitectura cliente-servidor, ¿no? El cliente es el programa de aplicación y en el servidor está mi base de datos centralizada, o sea, la base de datos está en un mismo sitio, pero el procedimiento, la consulta se va a ejecutar en el servidor, porque al haber sido definido como procedimiento almacenado, no se va a poder ejecutar en el cliente, ¿no? El cliente solamente es como que el cliente solamente va a hacer esto, va a hacer esto. Y entonces el servidor, que va a estar en la otra máquina, es el que realmente va a ejecutar esto, ¿ya? Em, las ventajas de los procedimientos almacenados es que puedo encapsular en una unidad fácil de usar una lógica compleja de negocio, ¿no? Entonces, aunque yo en mi ejemplo les he puesto algo sencillo, pero yo podría hacer una consulta compleja acá y en lugar de estar escribiendo esa consulta compleja cada vez, la escribo una sola vez y la voy a usar cuantas veces desee, ¿no? Entonces eso va a ser más fácil, ¿no? O sea, voy a heredar las ventajas que ustedes conocían de programación. También es una ventaja desde el punto, sí, alguien está queriendo preguntar, creo. Sí, el, el cliente solamente tiene que saber que existe un store procedure que se llama get materials y que recibe tres parámetros que son o sea, solo tiene que saber esto, solo tiene que saber esto para ejecutar el cliente. BD, BD1, mi sigla, output, ¿no? Y solo tiene que saber esto y va a poder, bueno, aquí no he declarado. Ahora sí. A ver, otra vez si quiero en formato P. Ah, ya. Si el resultado fuera una tabla, ¿dices? Si el resultado fuera, si el resultado fuera una tabla, a ver si tengo aquí en Visual Studio algún programita. Aquí yo estoy utilizando SQL Server desde desde el Visual Studio. Entonces aquí hay una versión simplificada de Visual Studio, ¿no? Que se utiliza al momento de programar en el caso de .NET. Está tardando un poquito en cargar. Solo que aquí yo estoy utilizando algo que quizás ustedes van a ver en taller de bases de datos. Estoy utilizando un ORM, Object Relational Mapping, ¿no? Estoy mapeando de objeto a relacional. Entonces, a ver, eh, ya yo tengo esta base de datos, esta aplicación que está escrita en C Sharp. Ya, si yo ejecuto esto, voy a ver qué es lo que tengo hace tiempo que no me acuerdo exactamente lo que estaba haciendo. O sea, eran pruebas. Eh, a ver, si quiero obtener los alumnos,
Ya, si tú te fijas acá, yo tengo una ventanita donde estoy obteniendo los datos, tengo los datos de mis alumnos. Y este es perdón, ¿alguien me está hablando? No, no. ¿Sabes qué? Te escucho así, no sé cómo. Pero, a ver, otra vez lentito, no, no te he escuchado. O sea, lo que no te gusta es que esté utilizando Entity Framework. O sea, lo que no te gusta es que esté. Sí, sí. Eso estoy queriendo buscar. Tenía por acá, no me acuerdo dónde estaba. A ver, espera. Aquí creo que aquí en Ver Cardex tenía. Mm, no. Ya. Aquí, bueno, es para que ustedes tengan una idea. Primero voy a hacer correr lo que ya estaba compilado. Yo aquí estoy utilizando Windows Forms, em, que es tecnología Microsoft, ¿no? Que te permite hacer cosas rápido. Entonces, por ejemplo, aquí, mm, ya, primero les mostraré aquí. Sobre alumnos, aquí me está mostrando todos los datos de los alumnos en un Data Grid View, ¿ya? Este Data Grid View es un objeto, ¿no es cierto? Es un objeto que me permite guardar estos datos, ¿ya? Entonces, esto es para que se ubiquen después en el código. Entonces, voy a mostrarles el código para que más o menos ubiquen. Ah, ya sé, ya. FRM alumnos, creo que era este. Sí, este es. Entonces, no, no quiero añadir, quiero aquí. Aquí yo tengo, voy a ser más chiquito, obtener alumnos, ¿ya? Tengo un programa exclusivamente para, aquí este. Aquí tengo código exclusivamente para hacer las consultas. Entonces, yo aquí, con este for each, esto era lo que les quería mostrar. Si voy a obtener, y justo procedimiento almacenado, qué bien, esto era lo que quería. Yo aquí tengo un procedimiento almacenado que es SP, Store Procedure, obtener materias no tomadas por mis alumnos, ¿no? Porque estoy simulando una inscripción de alumnos. Si ustedes se fijan aquí en mi base de datos, en Store Procedures, tengo justamente ese procedimiento almacenado que es obtener materias no tomadas, acá, que yo lo he creado, ¿no? Puedo verlo en Properties seguramente, ya, no me acuerdo. Y entonces aquí estoy invocando a ese procedimiento almacenado. Entonces, este programa que les estoy mostrando vendría a ser el programa cliente, el programa de aplicación. Entonces yo aquí le digo var mat. Entonces esto me va a devolver una tabla en realidad.
cuando en SQL Server cuando se pone var, va a adoptar el tipo de acuerdo a lo que devuelve. Entonces yo quiero obtener las materias que no ha tomado y aquí le mando el valor del alumno, el carnet de identidad del alumno. Y entonces hago un for each. Obtengo la fila. Estoy creando una fila, que es un objeto de C Sharp. Este es lenguaje C Sharp. Em, saco una nueva fila y voy guardando esto, ¿no? Mat sigla, mat non mat, mat área. Y luego añado la siguiente fila. Entonces, con este for each, yo estoy recorriendo todos los datos que me va a devolver este procedimiento almacenado. No sé si con eso se entiende. Ese valor, este valor CI es un valor que está aquí seguramente como atributo de mi procedimiento, ¿no? Entonces, este mi procedimiento, este mi método en realidad, es un método de esta clase, gestor de bases de datos, se llama mi clase, va a devolver una tabla de datos y se llama obtener materias no tomadas y recibe como argumento el valor del carnet de identidad. Entonces, estamos usando el procedimiento almacenado SP, obtener materias no tomadas. ¿Sí? Si fuera un parámetro de tipo salida, tenía también un ejemplo acá que estaba haciendo el otro día. A ver, vamos a ver los procedimientos. Obtener, inserta, estadísticas, actualiza. Capaz que esté aquí. No. Sigla nomad área. Materias no tomadas. Borra materia. Actualiza materia. Ay, no sé dónde tenía. Pero si tuviera un parámetro, fíjense, aquí está mostrando que son entradas. Estadísticas, esta debe ser que, no, estadísticas por alumno. Pero no es ninguna ciencia, ¿no? Va a ser más o menos lo mismo, solo que voy a devolver, ¿no? En lugar de, como llamar a cualquier procedimiento. Eh, exacto. Es particular a cada lenguaje de programación, por eso es que no me dedico mucho a mostrarles estas cosas. De nada les sirve aprender esto, es tecnología, ¿no? Va a pasar, no les va a servir, pero para que tengan una idea. Pero al llamar al procedimiento almacenado, a ver dónde estábamos llamando al procedimiento almacenado. ah, Aquí, bueno, aquí estoy retornando un array, pero este no es un procedimiento almacenado, aquí estoy usando select. Y aquí estoy usando un lenguaje que se llama link y que puedo utilizar cálculo lambda para los que han llevado funcional. Pero mm, al llamar al procedimiento, voy a buscarles para la siguiente clase. Ahorita me estoy tardando nomás y ya son las 2:15, ya no da tiempo. Entonces, voy a pasar rápidamente. Para la siguiente clase les muestro, pero no sé si más o menos te he respondido, Juan Carlos, ¿no? Ya. Entonces, rápidamente voy a terminar esto. La ventaja de los procedimientos almacenados también es que es más seguro. Es decir, cuando yo
defino mis consultas en procedimientos almacenados, soy menos vulnerables a las SQL injections, que son forma de obtener datos a las que no estoy autorizado, a que usan los hackers, ¿no? Entonces, esto seguramente van a ver en alguna materia de seguridad, SQL injection. Todos los procedimientos almacenados no son vulnerables a este tipo de ataques, ¿no? Y por otro lado, estoy centralizando mis consultas en código muy bien escrito, escrito por una persona experta y no dejar a los programadores la tarea de escribir, que podrían escribir consultas que no sean tan, que sean menos eficientes de las que yo escribiría, ¿no? Como administrador de la base de datos que sé mucho más, entonces tengo más control. Y aquí juega el rol el tema de la optimización de consultas, que ya les había dicho al principio. Al tener mi consulta escrita en un procedimiento almacenado, ya se tiene el plan de consulta construido, ¿no? Entonces el gestor ya tiene un gran camino avanzado en el proceso de optimización de consultas y podrá hacer algunos pequeños cambios tomando información del contexto, ¿no? De qué datos, de las cantidades que hayan en ese momento, qué sé yo, ¿no? Y por otro lado, claro, lo que les decía, voy a aplicando las mejores prácticas, voy a tener mis procedimientos almacenados con queries más eficientes, ¿no? Esas serían las ventajas. Y aquí ustedes pueden ver ejemplos, han visto al principio de la clase de, bueno, la sintaxis, y aquí tienen ejemplos de cómo se definen los procedimientos almacenados, que es lo que yo he hecho en vivo, ¿no? Aquí tienen más ejemplos, ustedes ya los pueden ver con calma. Aquí tienen ejercicios y en el tablón yo les he habilitado ejercicios además de la presentación que han leído al inicio de la clase, tienen estos ejercicios de procedimientos almacenados exclusivamente. Y estos que la anterior clase no les había dado, que tiene que ver con índices. Entonces aquí tienen más ejercicios para trabajar con índices. ¿Ya? Entonces esto sería ideal que ustedes hagan todo en un gestor de bases de datos, el que ustedes quieran, como les digo, para que no se quede en teoría solamente, ¿no? Listo, eso sería, no sé si hay alguna pregunta.